Perfecto, entonces vamos a empezar en 30 segunditos más. ¿Cómo no? Ya inició la transmisión en Facebook también. Muy bien. Muy buen día, bienvenidas y bienvenidos a una sesión más del programa INSABI Educación de la Coordinación de Formación y Capacitación del Personal de Salud del INSABI. Este programa contribuye a la actualización y desarrollo de conocimientos y competencias del personal de salud y a través de la educación continua y permanente favorece el bienestar de la población. Hoy realizamos el lanzamiento del Seminario Permanente de Salud Bucal en mancuerna con el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, CENAPRESE, dirigido por el encargado de la Subdirección de Salud Bucal, el doctor Alejandro Muñuzuri, a quien le daré la palabra para que nos mencione un poco sobre la estrategia de capacitación que dirige el Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades y que en realidad han trabajado durante ya algún tiempo. Él nos platicará ahorita un poco de los antecedentes de su estrategia de capacitación y que de manera sinérgica integramos a través de este nuevo seminario permanente de salud bucal montado en la plataforma INSABI Educación y, como ustedes saben, en el sistema educativo de salud para el bienestar. Adelante, doctor Alejandro, por favor. Muchas gracias, doctor Rosbel Coledo. Me da mucho gusto que estén todos ustedes conectados. Esperemos que esta plática les sirva mucho. Es sobre legislación estomatológica. Estos son nuestros primeros trabajos con el INSABI Educación. Y bueno, yo creo que a partir del próximo año vamos a trabajar mucho de la mano con INSABI para todas nuestras pláticas que nosotros llevamos a cabo el último miércoles de cada mes. A partir de febrero vamos a estar ya en esta plataforma. Antes estábamos en la plataforma de la OPS, pero viendo todas las bondades que nos ofrece esta plataforma y del mismo INSABI, de la misma Secretaría de Salud, pues claro que vamos a estar dentro de esta plataforma para que mes con mes nos podamos oír y bueno, ir capacitando a los odontólogos, a todos los odontólogos para el quehacer diario en sus consultorios odontológicos. Me da mucho gusto el tenerlos a todos ustedes aquí presentes. Muchas gracias a todo el equipo INSABI, que no es nada fácil el estar coordinando precisamente todas estas capacitaciones y no nada más esto es en específico del programa de salud bucal, sino que tienen un arduo trabajo con todos los temas de salud de la Secretaría. Entonces, muchas gracias a todos ustedes. Hasta luego. Doctor, le agradecemos también a todo su equipo de trabajo, particularmente también a la doctora Lourdes Mazariegos, que en el transcurso de estos seminarios también ella podrá apoyarnos en la coordinación de este evento, como lo hace también la doctora Alejandra Cano, a quien le cedo la palabra para hacer la presentación de nuestra ponente del día de hoy. Adelante, por favor. Hola, buen día a todas y todos. Hoy nos va a explicar el tema la maestra Elisa Luengas Quintero. Ella es cirujana dentista por la Universidad Nacional Autónoma de México, en sistemas de salud con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Es especialista como formadora de formadores por el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe. Cirujana dentista en la Subdirección de Salud Bucal del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud. Es conferencista y relatora en paneles nacionales e internacionales, incluyendo educación a distancia sobre temas de salud y gerenciales. También fue participante en la elaboración del Programa de Acción Específico de Prevención, Detección y Control de las Enfermedades Bucales 2020-2024. Fue participante en el proyecto de modificación a la norma oficial mexicana
la 013, y del proyecto de modificación de la misma norma para la prevención y control de enfermedades bucales. Es coordinadora y autora de 4 guías de práctica clínica odontológicas en colaboración con el CENETEC y son reconocidas por la Organización Panamericana de la Salud. También ha sido autora y coautora de diversas publicaciones en el ámbito de la salud y, como ya nos mencionaba el doctor Alejandro, el tema del día es la legislación en estomatología. Maestra Elisa, le cedo el micrófono para que pueda iniciar con su participación. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, yo me uno al agradecimiento que ya mi jefe, el doctor Alejandro Muñoz Suri, ha expresado para el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, al CIESABI, al Sistema Educativo de Salud para el Bienestar. Particularmente agradezco a la maestra Alejandra Cano todas las facilidades y el tiempo que nos ha dedicado, y también al doctor Roosevelt Toledo. Bueno. Para nosotros, en el Programa Nacional de Salud Bucal, este tema, cuando nos dieron la oportunidad de participar y discutimos cuál eran los temas importantes, pues nos pareció que el de la legislación debería de ser uno con el que deberíamos arrancar. En cualquier lugar, nosotros conocemos y reconocemos que hay reglamentos cuando entramos a trabajar, cuando estamos estudiando. En todas partes conocemos todos estos lineamientos que debemos de seguir. Por lo tanto, hay que reconocer y visualizar que la legislación es el eje de cualquier estado, de cualquier lugar donde se encuentre una sociedad, pues debería existir esta legislación. México es un país que tiene mucha legislación, muy bien escrita, y aquí el punto es que también la difusión es importante. En el ámbito de la odontología, si ustedes revisan el Código de Bioética para el personal relacionado con la salud bucal, código que se encuentra disponible, todo, así como todo el material que les voy a presentar el día de hoy. Ustedes pueden consultarlo en cualquier buscador, es gratuito, es libre y pueden desplegarlo. Entonces, este código de bioética, que tiene ya mucho tiempo publicado, nos dice en uno de sus puntos que la prestación de los servicios bucales debe considerar que el personal de salud bucal debe mostrar interés por conocer las leyes, las normas y los reglamentos que están relacionados con nuestra profesión, y fomentar las estrategias que permitan la prevención y solución oportuna de enfermedades y alteraciones bucales. Y todo ello dentro de este marco ético, como el código lo marca, pero también esto está basado en todo un marco jurídico y administrativo. Y es este conjunto el que nos permite en realidad ofrecer la calidad del servicio, esto tanto en un ámbito público como en un ámbito privado, siempre apegados a los instrumentos legales y civiles que existen. Bueno, si estamos hablando de legislación, pues lo importante será también determinar a qué se refiere este término. Es el conjunto o cuerpo de leyes por las cuales se gobierna un estado o una materia determinada, esto de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española. En las pláticas y en las conferencias a las que yo voy, siempre me gusta como comentar que más allá de solamente escuchar lo que alguien que tuvo la oportunidad en este momento yo de dar un tema, pues que se haga una reflexión y un autoanálisis. Entonces, yo les pongo aquí unas preguntas para que, si ustedes están de acuerdo, pues puedan considerar las mismas para ustedes mismos, ¿no? Y entonces, la primera pregunta sería, en esta reflexión, conozco yo como cirujana dentista, y he leído y aplico toda, y subrayo la palabra toda, la normatividad o la legislación que como profesionales de la salud requiero. Y entonces quedarnos preguntando si de verdad la conozco,
Es decir, tendría que conocer todos los nombres de las normas, de las leyes, de los reglamentos, de los tratados internacionales que nos aplican. Y si estos nombres los reconozco, también si los mismos los he leído, y si los he leído a conciencia de tal forma que de verdad estoy aplicando lo que debo y omitiendo lo que no debo de hacer. Y ya que me hice estas preguntas, pues entonces vendrían como desplegados, ¿no? Y entonces reconocer si de verdad toda esta legislación la reconozco. ¿Y cuál en particular me regularía a mí si soy del sector público y cuál me regularía si soy del sector privado? ¿O es la misma? Estas preguntas que estoy planteando han resultado de pláticas que he tenido con los viajes que he tenido la oportunidad de hacer con operativos, con responsables de diferentes regiones, con quienes llevan el programa en la parte directiva. Y entonces puede haber confusión y por eso, bueno, lo pongo aquí en la presentación para que quizás con ello tengamos como puntos más importantes de atención a lo que yo iré desarrollando a lo largo de esta plática. Y también preguntarnos si como estudiantes y como pasantes, que deduzco que quizás algunos de ustedes sean pasantes o tengan pasantes con ustedes, si aplica esta legislación. Quiero comentarles que no, evidentemente, no tocaré toda la que nos corresponde, pero sí tocaré los puntos que discutiendo y que en supervisiones específicas que en algún momento el programa ha tenido a bien realizar en las entidades federativas, pues son puntos que nos han llamado la atención. Entonces, la invitación primero sería a que una vez que ustedes vean toda esta normatividad y alguna que no estemos tocando de manera específica, pues hagan la lectura de la misma. Aquí les dejo, y yo sé que la presentación puede estarse grabando y si no, ustedes podrán tomar todas las medidas que consideren pertinentes para tomar apuntes. Les estoy dejando algunos puntos que me parece importante, alguna legislación que me parece importante que tengan observada. Para la parte odontológica, entonces, pues nos atañe la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, nos atañen leyes, reglamentos, normas. Dentro de las normas les estoy poniendo en primer lugar, como verán en pantalla, nuestra norma oficial mexicana específica para la parte de odontología, que es la NOM 013 SSA2 2015 para la prevención y control de enfermedades bucales. La normatividad vigente es esta, porque si ustedes hacen búsquedas específicas en Internet, podrán encontrar que hay NOM 013, incluso a la Secretaría de Salud, pero de años posteriores. Entonces, esos son, por ejemplo, antecedentes, o podrán encontrar NOM 013, pero que no tengan las siglas SSA2. Y como esa, todas las demás. Entonces, esas no son las de odontología. Incluso podrían ser parte de lo que necesitamos o no, pero estas específicamente con el nombre completo son las que se encuentran a partir del recuadro que está debajo de este título, son las que se encuentran en nuestro numeral 3 de la norma y que son reconocidas como las normas de referencia. Es decir, son las normas que todos los profesionales de la salud y nuestro equipo de trabajo deberíamos de sí conocer y de sí leer y de sí aplicar. Entonces, a partir de la diapositiva anterior, vamos a hacer como un desplegado de algunos puntos. Nuevamente les digo que omitiré muchos, ¿no? Entonces, está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en ella, en el artículo 4, dice que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. En este territorio, toda persona tiene derecho a esta protección de la salud. Es decir, no solamente atañe a quien es mexicano, sino todas las personas que se encuentran en nuestro territorio tienen en este territorio derecho a la salud. Nuestra Ley General de Salud, que también debemos de reconocer, nos dice desde el principio en su artículo 1 que la presente Ley General de Salud reglamenta el derecho a esta protección conforme a lo que dice el artículo 4 de la Constitución que acabamos de mencionar.
y establecerá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Se aplica en toda la República y sus disposiciones son de orden público, alguien las dictamina, la autoridad pertinente e interés social. Nos atañe a todos, nos interesa a todos los que nos encontramos en este territorio. En el título primero, las disposiciones generales, el capítulo único, su artículo 2, dice que el derecho a la protección de la salud tiene las siguientes finalidades. Y yo les puse algunas que me parecieron muy importantes comentar en esta plática. La primera dice que el bienestar físico y mental del hombre para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades. Y puse este punto en particular porque ahora existen una serie de revisiones sistemáticas de la literatura en donde nos hacen ver cómo personas que pudieran tener alguna situación mental y que se encuentran, por ejemplo, hospitalizadas, pues están en mucho mayor riesgo, y está escrito tal cual, de tener enfermedades bucales. ¿Cuáles? Por ejemplo, la caries o la enfermedad periodontal. Y tiene sentido lo anterior porque son grupos vulnerables como muchos otros, también quienes no tengan, por ejemplo, todas sus capacidades físicas en este momento, porque entonces podrán depender de otra persona para que pueda hacer su higiene bucal, o dependerán de otras personas, por ejemplo, para lo que es su alimentación. Entonces, este bienestar nos compete de manera muy importante. Estamos vinculados claramente, donde la boca, como siempre se menciona, no es un ente aparte, sino forma parte de todo un cuerpo integral. También en la fracción cuarta dice que la extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud. Y esta también la quise poner porque es muy importante que nosotros como profesionales de la salud demos herramientas también a la población para que ellos tengan un aprendizaje significativo, les dé sentido el por qué es importante cuidar de su salud bucal, y que esta, en la gran mayoría de los casos, con una buena higiene, con una buena alimentación, con buenos aditamentos de higiene también, podrán hacerse cargo de esta salud, y entonces podremos sí de verdad abatir muchas de las enfermedades bucales, las de mayor prevalencia, y bajar estos números, que todavía, pues bueno, me parece que en México y en el mundo, pues todavía son altos en la parte de la enfermedad bucal, y esto lo menciona la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ese punto, igual que que es el 8, donde nos está hablando de la parte de la promoción de la salud, de la prevención de las enfermedades, y cómo esta promoción de la salud la hacemos de manera cercana cuando estamos uno a uno, o cuando estamos hablándole a un grupo que puede ser en nuestra sala de espera, o cómo a través ya de estos medios de comunicación masivos y electrónicos, que también están impulsando fuertemente que se lleven nuestros mensajes de salud a la población, pues damos estos mensajes importantes. Del lado izquierdo puse una información muy reciente que yo saqué para que tuvieran ustedes cuestiones actualizadas. Esto es de los servicios de salud de San Luis Potosí, en donde nos hablan específicamente, por ejemplo, del consumo de la sal y cómo cuidan esta parte de que no se consuma más sal, porque hablando del flúor que se encuentra añadido, no van a tener un mayor beneficio, y donde nos están enseñando también estas oportunidades del tipo de sal que se puede presentar y cómo orientar a la población para que también ellos puedan determinar qué sal es la que deben de consumir. Claro, la disponibilidad de este insumo, bueno, en ciertos lugares será evidente que la que se vende será la sal yodada fluorada,
y en el otro solamente la yodada. Pero acuérdense que encontraremos también estos lugares donde hay límites, ¿no? En un mismo estado, donde puede haber zonas mixtas. Entonces, que la población tenga información al respecto. En la parte de abajo también les coloco los logos de campañas específicas de salud bucal que hemos tenido cuando se hacían las Semanas Nacionales de Salud Bucal, también cómo participamos a través de mandar mensajes, por ejemplo, a través de la Lotería Nacional, y estos como muchos otros ejemplos de lo que debemos hacer para cumplir estos puntos que nos manda nuestra legislación. Es muy importante que también la legislación diga puntualmente que la parte de la salud bucal es materia de salubridad general, y ahí es el artículo donde esto se menciona, porque esto nos da pie y nos da oportunidad de movimiento con estrategias y lineamientos al respecto. Les puse también el programa contra el tabaquismo porque estoy clara que nos da mucho sentido esta parte del consumo del tabaco. Y este es un póster que ustedes también pueden descargar, es el cuerpo del fumador. Hay otras versiones, estas se las estoy colocando desde la Organización Mundial de la Salud, y todo lo que se encuentra a los lados son todos los daños que el tabaco produce a todo el cuerpo. Entonces pueden tener estos pósters, esta información también para su población, para que puedan enseñar de manera más didáctica todos estos daños. Como no se alcanza a ver en el póster por la diapositiva, aquí les estoy poniendo lo que de manera específica nos dice este póster de la OMS. Y entonces nos aclara el consumo del tabaco, tanto fumado como por otras vías, que es muy importante que esto no lo perdamos, porque muchas veces hacemos preguntas específicas como odontólogos y decimos, ¿fuma usted? Y no es una pregunta errónea, sin embargo, nos estamos perdiendo la oportunidad de conocer si nuestra población está teniendo el consumo de tabaco por otras vías. Entonces, hay que hacer preguntas sobre el consumo del tabaco y no solamente sobre el tabaco cuando es fumado. Y observen cómo se los puse como más remarcado, que es evidente y se sabe por toda la evidencia científica que el tabaco puede producir cáncer, o incluso ya en las cajetillas dice textualmente produce cáncer, ¿no? Si se juntan otros factores, pero hoy se sabe que esto es una realidad. Y el punto es que además, cuando se ha diagnosticado el cáncer bucal, vean cómo la Organización de Salud nos está advirtiendo que 5 años después, en muchos países, no es posible lograr que la persona sobreviva. Y que si existe esta sobrevida, podrá ser con una calidad de vida mucho menor, en donde puede haber una serie de mutilaciones que ya no le van a permitir a la persona tener la capacidad igual que antes para hablar, para masticar, para deglutir y para todas las funciones que por la boca se pueden hacer. Entonces, pues veamos esta parte. Abajo dejo otra información del tabaco, pero me parecía lo del cáncer. Bueno. En nuestra ley también, en la fracción 23, nos dice que existe este control sanitario para el proceso, el uso, el mantenimiento, la importación, la exportación y disposición final de equipos médicos. Les dejo estos puntitos donde dice más en el escrito, pero que era muy importante ver que para agentes diagnósticos e insumos de uso odontológico. Y entonces ya nuestra legislación nos está llamando la atención y diciendo que todo lo que sea considerado insumo de uso odontológico es observado por quien corresponda
las instituciones públicas que correspondan, y que entonces no podemos simplemente, por ejemplo, viajar al extranjero, traernos algo y empezarlo a utilizar en el país o comercializarlo. No, todo esto debe de estar, está regulado y es observado, y debe de estar también por nosotros cuidado. Los medicamentos e insumos, de acuerdo al artículo 233 de esta ley, dice que no podemos ni vender ni suministrar medicamentos con fecha de caducidad vencida. Y esto en particular lo quise traer en esta plática porque pudiera ser que de pronto nos queda mucho de nuestro material que no se ha utilizado, y a veces los mismos fabricantes nos dicen que están dando un espacio de tiempo para que se puedan seguir utilizando y que ellos consideran que todavía tiene las ventajas que ellos ofrecen. Sin embargo, sea esto cierto o no, en México esto no es permitido. Ahí está el artículo, como les menciono, de nuestra ley. Siempre en cada una de las diapositivas que se están presentando, en la parte de abajo ustedes pueden ver del lado derecho de dónde es la información para que ustedes puedan consultarla cuando así les parezca conveniente. El artículo 267 de esta ley nos dice: los insumos para la salud comprendidos en el artículo 262 de esta ley no podrán venderse, suministrarse o usarse con fecha de caducidad vencida. Y entonces aquí nuestra legislación es todavía más específica y nos dice en este artículo 262, que corresponde al capítulo 8 de equipos médicos, etcétera, ustedes lo pueden leer. En el punto 4 dice que son todas las sustancias o materiales empleados para la atención de la salud dental. Es decir, de manera específica nos están diciendo que lo que nosotros en odontología utilizamos no puede ni venderse, porque también en algunos consultorios, por ejemplo, del ámbito privado, hacen venta de productos odontológicos, no podemos suministrarlos, no podemos utilizarlos. Eso está prohibido por la ley. La ley también nos dice en el artículo 83, les quiero mencionar también, de pronto me regreso, como ustedes a lo mejor ahorita se dieron cuenta, algunos artículos, para que pueda tener una secuencia con la idea de lo que es mi interés decirles. Bueno, en el artículo 83 nos dice que quienes ejerzan actividades profesionales, técnicas y auxiliares, deberán poner a la vista del público un anuncio que indique la institución que les expidió el título, el diploma, el certificado y el número correspondiente de nuestra cédula profesional. Esto también lo hemos visto, que a veces en nuestras supervisiones pudiera no estar presente, sin embargo, nuestra legislación es muy clara al respecto. Tenemos el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica también. Y este nos dice en su artículo 20 que es responsable de quien esté dando las actividades, prestando estos servicios, poner un rótulo que sea visual para el público, en donde se vea nuestro horario de asistencia, el horario del funcionamiento del establecimiento. Fíjense cómo son dos puntos diferentes. Uno está hablando del lugar y otro está hablando de cada persona que en ese lugar presta los servicios. Entonces, este rótulo debe de estar también de manera pública. En el artículo 24 nos dice que los responsables de los establecimientos donde se presta el servicio están obligados a tener un archivo actualizado en donde esté constancia de toda la documentación de los profesionales, técnicos y auxiliares que están con nosotros apoyando en el ejercicio en este caso de la estomatología. Y entonces la persona,
la persona que tiene a su cargo este servicio, pues debe de tener todo esto actualizado. Es decir, que si alguien, por ejemplo, ya está prestando un servicio también de nivel de especialidad, pues esa especialidad, ese aval de la especialidad deberá de estar en este archivo de tal manera que se avale esta situación. El artículo 64 nos habla de las recetas médicas, en donde nos dice cada uno de los puntos que estas recetas deben de tener. Cuando trabajamos en un ámbito público, generalmente la institución ya nos da este blog con nuestro recetario y ellos son, en lo general, me parece cuidadoso, por lo menos de acuerdo a la experiencia que nosotros tenemos en las supervisiones, que tienen todos estos elementos. El punto es que nosotros de todas maneras debemos verificar que sí todos estos puntos se cumplen. Y esto que les estoy comentando sobre las recetas médicas aplica para todo. Todas las, por ejemplo, la historia clínica que veremos más adelante, todos los puntos que nosotros estamos viendo aquí, debemos verificarlos que se cumplan en la documentación. Y no solamente es responsabilidad de nuestras autoridades en el sector público que esto esté bien plasmado. Nosotros tenemos la obligación de verificar que así sea, porque al final nosotros somos quienes estamos haciendo la prescripción de los medicamentos, etcétera, y es algo en donde viene nuestro nombre. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad. Cuando tenemos una especialidad y estamos ejerciendo con la misma, una especialidad odontológica, debe de tener también dentro de este recetario el número de registro de esta especialidad. Y nuestra cédula profesional, evidentemente, que nos avala como especialistas. En los consultorios, de acuerdo al artículo 62, se debe llevar un registro diario de pacientes, de tal forma que cuando llegan a supervisarnos, a verificarnos, deduzco que también puede ocurrir en las acreditaciones, este registro debe de estar a la vista, a la mano, para que quienes están haciendo este ejercicio puedan verificar que coincida las personas que van llegando al consultorio y que se van registrando contra, por ejemplo, los expedientes clínicos que tenemos. Entonces, todos estos son, al final, medidas de control, de calidad y de seguridad también. Esta es una seguridad del paciente, una seguridad, digamos, administrativa. El artículo 44 de este reglamento nos dice que queda estrictamente prohibido, y ustedes leen todo el antecedente del reglamento, que el personal del establecimiento celebre contratos con el usuario, salvo los que se relacionen con las obligaciones económicas del mismo respecto a la institución. Este punto se los estamos colocando de manera particular porque pudiera ser que en algunos lugares algún especialista no esté contratado como tal y quiere ejercer esa especialidad en la institución. Y tenemos algunos antecedentes en donde hacen este ejercicio que no está permitido hacerlo si no están contratados para ellos y sus lineamientos en la institución no les permiten ello. Es decir, que ustedes lo quieren hacer de manera particular, es a lo que me refiero. No lo pueden hacer de manera particular, no pueden pedirle al usuario de los servicios que compre ciertos insumos. Incluso hemos tenido antecedentes en donde les piden insumos específicos que compre la población y además les indican en dónde comprarlos. Esto no se puede hacer por nuestra ley. Entonces, sí, en los lineamientos de su institución, esto es posible que ustedes ejerzan, por ejemplo, la especialidad, está dentro de esos lineamientos, pero no de manera privada y particular dentro de estas instalaciones. Tenemos también el reglamento de insumos para la salud y de el artículo 34 también nos parece muy importante comentarles que si ustedes tienen práctica privada, en esta práctica privada no pueden tener insumos que estén
catalogados para el sector público. No pueden tener estos sellos que se le ponen en las instituciones, porque todo esto, evidentemente no puede existir, porque dentro de las instituciones se marcan los insumos y el instrumental, etcétera, que se usan solo en la institución. Por lo tanto, no hay ninguna razón de ser por la que existan estos insumos a nivel privado en su consultorio. Ahora, tenemos las normas oficiales mexicanas. ¿Qué son estas normas? Generalmente las vamos a encontrar con estas siglas NOM, las decimos coloquialmente NOM, y se refieren a regulaciones técnicas que son de observancia obligatoria y que son expedidas por las dependencias competentes. La primera, que me parece que seguramente ustedes conocen de manera específica, es la norma oficial mexicana, la 013 SSA2 2015 para la prevención y control de enfermedades bucales. Esta se encuentra todavía vigente. Nosotros estamos ya empezando a trabajar para lo que será la modificación de la misma y pues estaremos también haciendo en su momento la difusión para que ustedes reconozcan cuando ya exista una nueva vigencia de esta norma. Yo les puse en esta diapositiva 3 puntos que creo que pudieran estarse omitiendo durante las lecturas. Y quiero decirles que desde la primera palabra de la norma hasta la última tiene un sentido la lectura. Entonces, yo los invito a que no solamente conozcamos los numerales que se refieren ya a la parte del ejercicio, sino que leamos completa nuestra normatividad, desde la introducción, el objetivo y el campo de aplicación, porque esto nos va a dar también la oportunidad de entender a dónde está dirigida. Por ejemplo, si ustedes observan esta parte textual de nuestra norma, dice que tiene por objeto establecer y uniformar los criterios y procedimientos que se llevan a cabo por parte de los integrantes del Sistema Nacional de Salud, da el porqué para la prevención, detección, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades bucales de mayor frecuencia en la población de los Estados Unidos mexicanos. ¿Y quién es este Sistema Nacional de Salud? El otro día me llamaba mucho la atención, leía un artículo que me pareció bien escrito, pero que mencionaba y puntualizaba que algo de la normatividad no aplicaba más que al sector público, ya que decía que era del Sistema Nacional de Salud. Y no es así. El Sistema Nacional de Salud lo conformamos todos, públicos, privados, toda la parte social. Entonces, aquí se aclara incluso dentro de la misma normatividad que todo el personal de salud y en todos los establecimientos para la atención médica y consultorios del sector público, social y privado del Sistema Nacional de Salud. Y es a quien atañe esta normatividad. Y con esto que ustedes están leyendo, quiere decir que no solamente los estomatólogos y estomatólogas y su equipo de trabajo es quienes deberían de reconocer esta norma y conocerla, sino en realidad todo el personal de salud debería de conocer de la misma y debería de hacer una lectura de la misma, porque eso permitiría que haya, y como debe de ser, un orden al respecto. También en el campo de aplicación nos dice que incluso esto aplica a las instituciones formadoras de los recursos humanos y a todo el gremio de la estomatología, en donde se realicen acciones para la promoción de la salud bucal, la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades bucodentales. Bueno, los numerales 3 y 4, el número 3 se los enseñé al principio, que es todas las normas de referencia, el número 4 son todas las abreviaturas que se utilizan y nos vamos a pasar ahora al número 5, que son las disposiciones generales. En el numeral 5.22 nos dice que todo consultorio estomatológico debe de contar con una lista actualizada de números telefónicos de emergencia y que ésta debe de estar a la vista. Entonces,
este punto habla también de la seguridad hacia el paciente y hacia el personal que labora ahí, porque una emergencia, una urgencia también, puede ocurrir en cualquier momento y las personas, sea quien sea, debe de saber a dónde llamar para esto. Entonces, por ejemplo, los hospitales más cercanos, los bomberos, no sé, ambulancias, todos los números que sean pertinentes para poder solventar rápidamente cualquier emergencia. En el numeral 5.24 nos dice que en el área clínica estomatológica no se deben ingerir alimentos, bebidas ni fumar. De acuerdo a nuestra experiencia, este numeral no es muy observado. En el área estomatológica muchas veces se ingieren alimentos y además de que está prohibido, si nosotros reconocemos que es un área en donde existen muchos microorganismos que pueden ser de un riesgo a la salud, pues no tiene ningún sentido que ahí se esté consumiendo alimentos o se estén tomando cualquier líquido y por supuesto mucho menos fumar. La norma no lo dice, pero pues tampoco se deberían en realidad de realizar ninguna otras prácticas, ¿no? Como por ejemplo, no sé, estarse cepillando el cabello, en fin, ¿no? Que probablemente en nuestra siguiente norma puntualicemos al respecto. Entonces, el área clínica estomatológica solamente debe de ser para la atención de la y del paciente que en ese momento se encuentre en el servicio. En las primeras preguntas, en donde yo les decía que reflexionáramos, pues los pasantes en servicio social están mencionados en nuestra norma y dice que ellos podrán realizar actividades educativas, preventivas, de diagnóstico, pronóstico y algunas derivadas del plan de tratamiento y rehabilitación y control de enfermedades bucales. Y esto a través de una supervisión de un estomatólogo. No nos dice la norma que esta supervisión tiene que ser cercana, que tiene que estar ahí en presencia del estomatólogo. Solamente nos dice que el estomatólogo deberá de estar supervisando y por eso los pasantes en servicio social, cuando nosotros hemos pasado por ese punto y los que se encuentran ahora como tales, entregan un informe y este informe permite a los estomatólogos, a un responsable, estar verificando qué actividades están llevando a cabo en el servicio. El numeral 5.6 nos habla del respeto a los derechos humanos, de la no discriminación, de la perspectiva de género, y nos invita y nos dice y nos obliga a evitar cualquier estigma y forma de exclusión contra los pacientes en el ejercicio de las labores. Y este numeral que pudiera ser o parecer muy evidente, en la práctica no lo es, porque lo primero que deberíamos de conocer son estos derechos humanos. Si no los conocen, pues también se encuentran a disponibilidad, ustedes los pueden descargar y los pueden leer. Entonces, primero tenemos que conocer cuáles son estos derechos humanos. Segundo, pues evitar una serie de acciones que quizás pensemos estamos llevando a cabo para proteger a la población cuando en realidad con estas acciones estamos estigmatizando. Por ejemplo, alguien que tenga una identidad de género diferente a su sexo biológico, podemos estarlo a lo mejor citando a diferentes horas del día o podemos llamarlo por su nombre cuando a lo mejor por una cuestión de identidad de género se encuentra en trámites para cambiar el mismo. En fin, como todos estos puntos, por ejemplo, preguntarle cómo desea ser tratado, si como mujer o como hombre o como alguien no binario, todo esto ahora se encuentra trabajándose mucho y nosotros como personal de la salud bucal debemos de considerarlo también. En el numeral 5.8 nos habla de cómo el personal de estomatología debe de estar capacitado para proporcionar primeros auxilios y no nos dice con qué velocidad debe de ser esto. Sin embargo, las instituciones sí tienen sus propios lineamientos y más allá de los lineamientos legales que debemos de conocer y atender, pues
el estar trabajando en una constante en ello, si estamos trabajando con pacientes, sería una buena idea. A raíz de que existe el COVID, estas maniobras están cambiando. Los lineamientos sobre ello están cambiando. Y es muy importante que estemos actualizados sobre ello. Entonces, más allá de los lineamientos de los tiempos que nos está marcando la institución de manera obligatoria, yo los invito a que también reflexionen sobre este punto. En el numeral 5.10 nos dice que el personal de estomatología debe de dominar y practicar los procedimientos de control de infecciones y seguridad del paciente en el establecimiento de atención estomatológica. La parte de control de infecciones me parece que puede ser una situación muy dominada, prácticas muy dominadas por el personal de estomatología, y la prueba de ello es que justamente en toda la parte de la pandemia hemos sido uno de los profesionistas que menos se han contagiado como parte de su práctica, no como personas, pero como parte de la práctica, porque tenemos muchas claridades al respecto. Pero estas mismas claridades las deberíamos de tener también en todo lo que compete a la seguridad del paciente, que va mucho más allá de solamente los controles en un ámbito de riesgos biológicos, sino que tiene que ver con esta parte de no equivocarnos con lo que prescribimos, que tiene que ver con no tenemos, por ejemplo, el piso húmedo cuando está entrando el paciente porque se puede resbalar, y que aunque esto no ocurra, ya estamos en un cuasi evento en donde pudo existir esta posibilidad. Entonces, también hay que tener claro que toda la seguridad del paciente va mucho más allá de toda la parte de los riesgos biológicos. En el numeral 8 nos habla de las medidas básicas para la prevención de riesgos y nos dice que en la práctica clínica, institucional, educativa y privada, los estomatólogos, los pasantes de estomatología, los estudiantes, debemos de prevenir los riesgos profesionales de tipo biológico, químico, físico y posturales. Y a mí me llama de manera particular la atención este punto porque creo que, como hace un momento les dije, estamos muy empapados en toda la parte de los riesgos biológicos, quizás también en los químicos, pero toda la parte de los físicos y los posturales no están tan observados. Y prueba de ello es que en las estadísticas nos dicen, si ustedes buscan evidencia científica, cómo los estomatólogos llegan a lo largo o llegamos después de años de práctica profesional, llegamos con una serie de problemas en etapas de cuando llegamos a ser adultos mayores, donde tenemos muy importantes problemas auditivos, donde tenemos muy importantes problemas posturales, donde ahora tenemos que invertir mucho para tratar de recuperar nuestra salud. Y esto es de llamar la atención, nuevamente les digo, cuando en nuestra norma viene claramente especificado, donde desde el principio nos dice que debemos de cuidarnos al respecto. Entonces, evitar los riesgos biológicos, eso es muy claro, para evitar tanto contagiarnos como contagiar a nuestros pacientes o nuestro personal de salud y a las personas que externamente se encuentran de este ámbito, pero con las que convivimos, y por eso pongo ahí unas imágenes como de las familias, porque si no somos cuidadosos al respecto, podemos estar llevando una serie, ser vectores, llevar una serie de materiales, de fomites, contaminados, evidentemente, a estos espacios. Entonces hay que ser muy cuidadosos también en este sentido. Debemos de tener vigente la aplicación de nuestras inmunizaciones, tanto contra la hepatitis B y el tétanos, como cualquier otra que aplique de acuerdo a la normatividad vigente. Este numeral es de la NOM 013, pero debemos de conocer para este fin la norma oficial mexicana 036, la vigente en este momento SSA 2, es la del 2002, en donde nos dice cuáles son los esquemas que en este momento
debemos de tener para además visualizar que nuestros esquemas estén completos. Yo sé que en mucho de la práctica institucional tienen observada la parte de la hepatitis, pero no estoy segura que se tenga lo mismo para el tétanos o cualquier otra vacuna que se pudiera considerar, también según nuestras zonas donde vivimos, etcétera. En el numeral 8.2 se dice que debemos de brindar la atención estomatológica bajo el principio de las precauciones estándar. También les pongo esta porque aunque tenemos claro que debemos de utilizar lentes, muchas veces los lentes que se utilizan no son gafas o lentes de protección. Y si no tenemos esta protección lateral, por ejemplo, tenemos riesgos importantes tanto para la parte biológica como para un riesgo de impactación de partículas, por ejemplo, cuando nos encontramos eliminando algún material restaurativo de la boca del paciente. Y ha habido accidentes al respecto con estomatólogos, accidentes tanto de tipo biológico. Yo recuerdo alguna ocasión en que en uno de los viajes en los que tuve la oportunidad de saludarlos directamente al grupo operativo, me comentaba un profesional de la salud bucal que estaba preocupado porque había tenido impactación de saliva con un paciente que reconocía como un paciente con VIH. Entonces había mucha preocupación y esto se pudo haber evitado si hubieran usado estas gafas protectoras adecuadas. Más allá de esto, incluso podemos utilizar una careta de protección que además nos va a dar protección facial. La normatividad nos dice puedes usar una u la otra. Lo que no se puede es considerar a estas caretas de protección como una medida para proteger nuestras vías aéreas. Es solamente una medida de protección facial y ocular. La normatividad nos habla también de una bata de manga larga, de preferencia y no de manera obligatoria, pero sí preferentemente con un puño elástico que se adapte a la muñeca, que no tenga bolsillos, que esté cerrada hasta el cuello, preferentemente en colores claros para que en caso de que tenga alguna contaminación, como por ejemplo con sangre, sea mucho más fácil identificar esto y entonces la persona pueda cambiarla en ese momento, el profesional de la salud. Y esta deberá, por normatividad, utilizarse exclusivamente en el área de consulta. A nosotros nos han comentado también mucho que les piden en servicios públicos que los profesionales de la salud tengan la bata todo el día. Aquí entonces la recomendación sería la bata que utilizas para la parte clínica es exclusiva para la parte clínica cuando estoy atendiendo al paciente. Y si por un lineamiento, que también es un reglamento en la institución donde yo laboro, me piden que yo tenga otra bata durante el día, pues será una diferente. Aquí de lo que se trata es, como en la primera imagen, de evitar que haya un riesgo de infecciones cruzadas. Y nosotros tenemos que ser muy conscientes al respecto. Tenemos que usar estos guantes clínicos nuevos, desechables, de látex, nitrilo, perdón. No son necesariamente estériles para la parte operatoria, pero sí lo son para la parte de una cirugía. Y estos guantes, pues, deben de ser nuevos y cambiarnos entre paciente y paciente, porque incluso una vez que nosotros nos colocamos los guantes, cuando hacemos una atención física con ellos, el puro hecho de colocarnos, estamos provocando lentamente ya el deterioro de este material. No lo dice nuestra norma, pero sí lo dicen algunos documentos que también para ustedes hemos desarrollado. En nuestro manual de riesgos profesionales para la práctica estomatológica, nos habla cómo después de 2 horas aproximadamente estos guantes
ya no tienen esta calidad para protegernos a nosotros. Los guantes se usan para protegernos a nosotros. Y de hecho se empezaron a utilizar en los años 90 cuando vino toda la parte de que se descubrió toda la parte del VIH. Y a partir de entonces todo nuestro ejercicio cambió con la utilización de los guantes. Y también, pues ahora reconocemos que no podemos utilizar un cubreboca como, por ejemplo, lo que estamos viendo del lado derecho. Esto es un cubreboca. Verán, no tiene ningún pliegue, no tiene ninguna protección a nivel de la nariz, ¿no? Para poder hacer presión en ella, no tiene, por ejemplo, 3 capas, etcétera. Entonces, por eso hoy nuestra normatividad nos habla de mascarilla, que puede ser, por ejemplo, esto que yo les comenté, o cuando es algo más especializado, podrán utilizar como el dibujo del lado izquierdo. Eso ya dependerá de cada institución lo que se proporcione o de las decisiones que ustedes a nivel privado decidan utilizar. Lo que no pueden es usar solamente este cubreboca como el que les enseñé en la fotografía anterior. En el numeral 8.28 nos dice que debemos de suprimir la práctica de recolectar el capuchón de la aguja desechable con las manos, ¿no? Básicamente esto dice, sino que debemos hacer, por ejemplo, esta práctica con una mano o con unas pinzas, sostener el capuchón. También está documentado que muchos accidentes en el área estomatológica ocurren en ese momento. No sé si ustedes conocen la forma en que se hace la normatividad, pero todo lo que se dice en la norma está basado en evidencia y por lo tanto se plasma en esta legislación. La evidencia va cambiando, cada vez la evidencia va siendo más actualizada, por eso es que la normatividad se tiene que ir actualizando también. El lavado de manos, que está reconocido por la Organización Mundial de la Salud como una de las prácticas más importantes para precisamente evitar estas infecciones cruzadas. Y la norma para el personal de estomatología nos dice que hay que hacerlo antes de tener contacto directo con los pacientes, antes y después de colocarnos los guantes y después del contacto con objetos inanimados que pudieran estar contaminados. Entonces, para evitar todo un problema de que la infección se siga transmitiendo, las infecciones cruzadas, el lavado de manos deberá ser un paso que debemos observar de manera muy particular. El área de promoción de la salud tiene los pósters que seguramente están distribuidos a nivel nacional, que están publicados y que está basado en lo que la Organización Mundial de la Salud nos dice. La OMS nos hace una recomendación que cuando este lavado se realiza para una práctica clínica debe de ser de una suficiente duración y nos está invitando a llevarlo a cabo entre 40 y 60 segundos y ahí se encuentra cuál es el procedimiento a seguir. No podemos utilizar, de acuerdo al numeral 8.4, nada que se encuentre en nuestras manos y que hasta la muñeca y que nos impida un adecuado lavado. No podemos tampoco lavarnos las manos, secarnos y ponernos esta joyería. Eso está prohibido. Sin embargo, sí nos dice que si utilizamos algo en el cuello o en alguna otra parte del cuerpo, lo podemos guardar dentro de nuestra vestimenta y si esta no sobresale, entonces no hay ningún problema al respecto conforme a la normatividad vigente. Hoy por hoy, la verdad es que está siendo cada vez más estricto esto y sí la nueva evidencia nos está invitando cada vez más a no utilizar joyería dentro del ámbito estomatológico, pero nuestra normatividad con que ustedes no tengan nada en sus manos están cumpliendo con la normatividad vigente. También habla del uso de uñas cortas. A mí me ha tocado ver a muchos y muchas profesionales de la salud bucal que utilizan las uñas largas. Eso está prohibido por norma y no pueden utilizar evidentemente para la parte clínica uñas postizas,
es decir, todo debe de estar en la máxima higiene posible. El cabello largo debe de ser recogido y con eso hasta el momento se estaría cumpliendo con la normatividad. Es decir, nuestra norma en este momento no nos habla del uso de una cofia, de un gorro, etcétera, sino nos dice en este momento que con que se encuentra el cabello recogido se está cumpliendo con control de infecciones hasta este momento. Esto ya se los dije. El uso de guantes gruesos, que debe de ser diferente al uso de los guantes clínicos para el lavado del instrumental. También la normatividad es muy clara al respecto porque de acuerdo a la experiencia que tenemos en la visita, en las supervisiones, nos hemos encontrado que a veces utilizan estos guantes clínicos para lavar el instrumental. Y lo que está ocurriendo es que no están teniendo la verdadera protección y mucho menos en caso de un accidente con un instrumento punzocortante. También está documentado que muchos de los accidentes en el área profesional estomatológica ocurren en este momento y no durante la atención del paciente, sino cuando se encuentran lavando el instrumental, el profesional de la salud o su equipo auxiliar. A veces necesitamos girarnos para, por ejemplo, revisar el expediente clínico porque algo nos está llamando la atención de nuestra atención al paciente. Para poder tocar este expediente no lo podemos hacer con los guantes clínicos. Tenemos la opción de utilizar sobreguantes, estos guantes que son mucho más delgaditos para poder tomar, por ejemplo, estos expedientes o quitarnos los guantes, hacer el lavado de manos, secarnos y tomar entonces este expediente. Pero como es comprensible que a veces esto es muy rápido y necesitamos hacer esto más rápido, o tomar cualquier otra cosa que no forma parte de la atención clínica, entonces la norma nos da la opción de ponernos sobreguantes. Hay que proteger al paciente con estos baberos que son campos quirúrgicos desechables o también para poner nuestro instrumental. La normatividad en su numeral 8.9 nos dice que esto debe de ser, fíjense cómo habla de campos quirúrgicos desechables. Por lo tanto, no se vale colocar, por ejemplo, una toallita como las sanitas con las que uno se seca las manos. Eso no es compatible con lo que muestra el numeral. Debe de ser algo que no permita el paso de los líquidos. También, así como utilizamos los lentes de protección para evitar impactos, la normatividad nos está diciendo que debemos usar lentes especializados, por ejemplo, cuando estamos haciendo alguna actividad donde estamos utilizando lámparas de fotopolimerizado, porque otro de los riesgos a los que los estomatólogos estamos expuestos es a los riesgos visuales, a la pérdida gradual de nuestra capacidad visual, y esto es porque no utilizamos todas las medidas de protección pertinentes y que además vienen normadas. También para la parte de la protección contra todas las cuestiones de radiación por el uso de los aparatos de rayos X, se tienen que usar los mandiles. Siempre vemos que los utilizan, lo que no vemos es que los limpien, y eso está normado de acuerdo al numeral 8.10. Dice que para la toma de radiografías hay que colocarle al paciente este mandil y después de este uso hay que limpiarlo. ¿Cómo se limpia? Con cualquier desinfectante de nivel bajo, con eso se está cumpliendo. Estas se las dejo, le puse como una rayita antes de la parte que dice el nombre de la norma, porque nos hemos encontrado también con muchos supuestos y especulaciones sobre qué aplica o no en cuestión de protección radiológica para el ámbito estomatológico. Esta norma que les estoy mostrando
que es la NOM 229 SSA1 2002, nos habla de toda una serie de especificaciones técnicas para el uso de los rayos X. Y si ustedes leen este campo de aplicación, lo que nos dice en la parte final es que quedan incluidos los estudios panorámicos dentales. Quien tenga este tipo de equipo deberá cumplir con esta normatividad, pero queda excluida las aplicaciones odontológicas convencionales. Entonces, para quienes tengan en su consultorio unos rayos X que solamente son para radiografías periapicales u oclusales, no aplicaría esta normatividad. Y se las pongo porque también eso ha generado muchas dudas y al respecto luego nos piden asesoría. Regresando a la norma 013, hay que utilizar con todos nuestros pacientes una serie de insumos que sean desechables. Entre estos se encuentran los vasitos, donde ya no se pueden utilizar hace mucho los conos, y también vamos a ver qué va a ir preparándose para la nueva normatividad, porque dentro de buenas prácticas ahora se está hablando mucho de ya no tener enjuagues dentro del consultorio, pero eso todavía no está vigente en nuestra norma. Vamos a ver qué dice la evidencia científica para hacer nosotros el trabajo sobre la siguiente norma. Se deben de utilizar todos los insumos desechables y algunos de ellos son estériles, ¿no? Como estas agujas que son para anestesiar a nuestro paciente. Y les pongo el numeral 8.14 porque hay algunas prácticas que no se deben de hacer y que están prohibidas, en donde utilizan los mismos cartuchos, aunque fuera en el mismo paciente, en un acto diferente, me refiero a un diferente día. Si hoy atendí a un paciente y el día de mañana vuelvo a necesitar anestesiar al paciente, no puedo utilizar este mismo cartucho, porque solamente se usa en el mismo paciente, pero también en el mismo procedimiento, en el mismo momento quirúrgico. Entonces, este sobrante de anestesia siempre se debe de desechar. Y las agujas, evidentemente, también. En el mismo acto quirúrgico se pueden utilizar con el mismo paciente, pero si el paciente viene en otro día, eso ya no puede utilizarse. Todo esto que es punzocortante, nuestra normatividad nos dice que hay que desecharlo también de manera especial, y para ello nos tenemos que abocar a la norma 087 ECOL SSA1 2002. Y la forma en que se puede desechar, pues es en estos contenedores rígidos que tienen este logo, donde nos habla de que son equipo instrumental punzocortante que puede hacer daño, se llena hasta 3/4. Entonces hay que referirnos a esta norma y después se sella. El instrumental, para guardarlo, hay que lavarlo minuciosamente, secarlo, inspeccionarlo, envolverlo de acuerdo a la técnica que vamos a utilizar. Y en odontología lo que nos dicen es que lo que utilicemos en nuestro paciente debe de estar estéril, y que para que esté estéril, entonces debemos de contar con equipo que nos permita esterilizar todo. Equipo, por ejemplo, de vapor. No necesariamente es un autoclave, pero sí pueden ser otras opciones de vapor, pero hay instrumento que es específico que no podemos meter, por ejemplo, en calor seco. Y este es un ejemplo que serían, por ejemplo, las piezas de alta velocidad que necesitamos esterilizar. No es válido, conforme a la normatividad, que solamente las limpiemos o que las coloquemos en algún desinfectante líquido, aunque sea de alto nivel. Y por eso la norma nos dice en el numeral 8.22 que el equipo
para esterilizar, y pone entre paréntesis, por ejemplo, el autoclave debe ser de vapor, que siempre debemos de contar con algún equipo para esterilizar a vapor cuando utilicemos, por ejemplo, piezas de alta velocidad. Evidentemente, siempre hay que esterilizar pues las puntas desechables, las fresas, fresones, etcétera. Y deben estar estériles para cada paciente. Para todo lo que tocamos directamente, podemos poner una cubierta impermeable, como ese plástico que se ve en la imagen, o estar desinfectando con un desinfectante de bajo nivel. Cualquiera de las dos opciones es viable. Y cuando tenemos consulta especializada de otro nivel de atención, pues también nos obliga nuestra normatividad a que aquello que vamos a reutilizar o que vamos a enviar al laboratorio, pues tiene que estar desinfectado. No podemos ser nosotros partícipes de estas infecciones cruzadas cuando estamos enviando, como por ejemplo, estos modelos o estos aditamentos al laboratorio para que le hagan, por ejemplo, un arreglo. Nosotros debemos de siempre mandar esto de manera desinfectada para evitar riesgos a esta otra persona. Tenemos este manual que si no lo tienen ustedes en físico, también lo pueden descargar, en donde, que hicimos junto con la normatividad vigente, en donde hicimos todo este desglose puntual de cómo hacer cada cosa que la normatividad nos está obligando y que está todavía bastante vigente. Tenemos acciones educativo-preventivas que están dirigidas a la persona conforme al numeral 7, y conforme a este numeral en el punto 7611 dice que es obligación de nosotros los profesionales de la salud orientar y dar instrucción personalizada del autoexamen bucal para detectar alteraciones y otros puntos más, ¿no? Por eso está la I. Pero se los quise poner y les pongo del lado derecho también un manual que se realizó en el Programa Nacional de Salud Bucal con la cooperación de expertos patólogos de otras instituciones, que es el manual para la detección de alteraciones de la mucosa bucal potencialmente malignas. Y entonces, para poder orientar y cumplir con este numeral, pues este manual nos dice, por ejemplo, cuál es la secuencia que debemos de enseñarle a nuestros pacientes, y que nosotros también, pues cuando estamos revisando al paciente, debemos de seguir, y cuáles son las alteraciones con las que nos podemos encontrar, y que tiene fotografías en las que les podemos enseñar a nuestros pacientes para de verdad cumplir con este numeral de cómo orientarlos, cuáles son variantes de la normalidad que no deben de preocuparles, cuáles son cosas que les deben de llamar la atención y cuáles son cosas que les deben de llamar la atención rápidamente para evitar que algo siga progresando. También nos dice que debemos informar a nuestros pacientes en estos otros numerales que ustedes están viendo en pantalla sobre el tipo de sal que deben de consumir. Y esto tendrá que ver con la cantidad de sal, de flúor que se encuentre de manera natural en el agua de consumo humano. Y entonces, cuando esta cantidad de flúor es baja y que no representa un riesgo para tener dos vías sistémicas con alto contenido de flúor en el organismo, pues entonces tendremos que enviar la sal yodada. Y cuando es lo contrario, cuando estos niveles de flúor en el agua superan los 0.7 partes por millón, entonces estaremos limitando a la sal que solamente es yodada cuando estos niveles son altos y yodada fluorada cuando estos niveles son bajos, y que nosotros podemos distinguir por estas franjas de colores amarillo o rojo, y que se encuentran carteles también disponibles en internet para ello. Y que no podemos tampoco enviar de otra manera el flúor sistémico, y que hemos invitado también a los pediatras para
conocer esta normatividad porque muchos pediatras enviaban gotitas de flúor. Entonces nosotros también tenemos que apoyar a nuestros compañeros de otras profesiones de la salud y por eso al principio les decía que todo mundo, profesionales de la salud, no solamente odontólogos, deberían reconocer que existe esta norma y conocerla con su lectura para evitar estas prácticas. Tenemos también este manual para el uso de fluoruros, porque ustedes pudieran no estar seguros cuál es la sal que tienen que recomendar. Entonces, hay que platicar con las autoridades para conocer cómo se encuentran nuestros niveles de agua en la población de mi área de injerencia, y tenemos también este manual que nos orienta al respecto y que pueden ustedes tener tanto de manera escrita en papel como en internet lo pueden reconocer. Tenemos, como les decía, las medidas básicas para la prevención de riesgos. Esto ya se los comenté. Y entonces, la parte, como les digo, de la ergonomía, si nosotros tenemos claro con el manual que también ya les enseñé para evitar los riesgos profesionales, cómo debemos de sentarnos, cómo debemos de atender al paciente, cómo debemos de tener la luz, por ejemplo, para una mejor visión, pues vamos a evitar estas malas posturas y muchos problemas a futuro. Y esto también tendrá que ver con el mobiliario adecuado para que podamos ejercer nuestra profesión de la mejor manera. Este punto se los quise poner de manera especial porque, aunque está normado, yo prácticamente no he visto a nadie que utilice estos tapones auditivos dentro de su consulta odontológica. Y estos tapones que existen de diferentes calidades y variedades, hay algunos que son para el área estomatológica, no privativos del área estomatológica, pero que sí forman parte de los profesionistas, pueden utilizarlos. Este tipo de tapones les permite escuchar al paciente, pero de la pieza de mano de alta velocidad o la de baja, y por lo tanto vamos a llegar con su uso muy Parece que tuvimos un problema con la conexión de la doctora Elisa. Vamos a esperar. No se escucha. Déjenme checar un ratito, por favor. Sí, quizás hubo un problema con el internet. Ahorita volvemos a transmitir la presentación. En lo que se conecta nuevamente la maestra Elisa, a las personas que nos están preguntando sobre la evaluación de la sesión, cuando terminemos la conferencia les voy a explicar cómo registrarse en INSABI y en dónde van a encontrar la sesión del Seminario de Salud Bucal. Les recordamos a todas y todos que las sesiones permanecen grabadas, que las pueden consultar también en nuestras redes sociales, y que cuando ustedes pueden realizar, tienen 5 intentos para realizar sus evaluaciones, y cuando obtengan una calificación aprobatoria van a poder descargar sus constancias de manera automática. Entonces, de salud,
Veo que esas son todas las preguntas que tenemos sobre la plataforma y sobre la evaluación. Igual ya llevamos la mitad de la sesión. Si alguien tiene alguna duda o algún comentario sobre el tema, nos pueden ir escribiendo aquí sus preguntas en el chat. También las personas que nos están viendo a través de Facebook Live nos pueden ir escribiendo sus preguntas y nosotros se las hacemos llegar a la maestra Elisa. Yo creo que ya se está conectando nuevamente, entonces ahorita volvemos a compartir la presentación. Aquí dice presentación PowerPoint, legislación B. Es que estás en otra. ¿Ves? Bueno, estará Alejandra Cano. Lo escucho, doctor. Ya están compartiendo otra vez la presentación. ¿Me puede para que comparta yo? Ya veo la presentación otra vez. Usted también ya tiene permisos de coanfitrión. Usted ya está compartiendo, doctor. A ver, ok. Sí, estamos en la primera diapositiva, en la de legislación en estomatología. Ok, perfecto. ¿Qué diapositiva esto? Era más abajo. Se nos cayó la red. ¿Sí nos siguen escuchando? Sí, sí se escucha. Y disculpen, se nos cayó la red. Pero ya estamos aquí. Voy a volverla a poner. Parece que nos quedamos en la 86. Aquí está. Estábamos hablando del mercurio, ¿no? Ya ven, ¿no? Ven la parte del mercurio. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, maestra? ¿Sí? ¿Sí nos escuchan? ¿Ahí nos escuchan? ¿Y aquí? Sí. Ok, ¿cómo lo paso? Bueno, estábamos platicando del mercurio. Entonces, en nuestra norma, vamos a ver cómo en el numeral 8357 nos refiere a que para poder realizar todas las actividades que tengan que ver con el mercurio, nos refieren a la guía de uso y manejo del mercurio en la práctica dental. Les quiero comentar que textualmente esto es lo que dice el numeral, sin embargo, la liga en este momento no se encuentra actualizada, pero sí pueden encontrar el documento de la guía del uso y manejo del mercurio en la práctica dental. El que se encuentra vigente es el del 2018. Ustedes lo pueden descargar y pueden también leer al respecto. De todas maneras, todo lo que necesiten también nos pueden escribir de manera particular. Perdón, es que no pasa nada. Ahí está. Dentro de estas prácticas que nos dice la guía, se encuentra también evitar el contacto directo con la piel y para ello, bueno, pues tenemos que seguir utilizando todos estos insumos que usábamos para el control de infecciones. Al principio, cuando hablábamos de la parte de legislación, les mencionaba lo importante también de los tratados internacionales. Dentro de estos tratados internacionales, también al área de odontología le compete el convenio de Minamata sobre el mercurio. Yo estoy segura que muchos ya conocen este convenio, pero tenemos algunas actualizaciones que les vamos a comentar.
En este convenio hay un apartado específico en donde nos va a mencionar las disposiciones de los productos con mercurio donde se encuentra la amalgama dental, específicamente para odontología. Seguramente todos los que nos están haciendo el favor de escuchar han visto las primeras disposiciones. Sin embargo, de manera muy reciente, aparecen los últimos dos. Y estos dos es algo tan actualizado que muy probablemente no lo tengan en mente. Esta parte del mercurio, al ser un convenio internacional que nos está hablando de esto, tiene también una parte preponderante y por lo tanto es nuestra obligación hacer caso de ello. Entonces, en los últimos 2 puntos nos dice que se excluirán o no permitirán, mediante la adopción de las medidas oportunas, el uso de mercurio a granel por los odontólogos. Y se excluirán o no permitirán, mediante la adopción de las medidas oportunas, o recomendarán no usar amalgamas dentales en el cuidado de la dentición primaria, los dientes de los niños menores de 15 años y las mujeres embarazadas o lactantes, salvo cuando el odontólogo lo considere necesario en función de las necesidades del paciente. Como esta legislación pues se tiene que llevar a cabo de manera total, nosotros estamos trabajando también como programa nacional en informarles a ustedes al respecto. Y dentro de esta información, pues se ha dicho ya que dejemos la amalgama y que busquemos otras opciones al respecto y que solamente es la postura en este momento que a través ya oficial que el Senaprece ha manejado, solamente por una protección financiera, solamente si se encuentra ya una compra que se haya hecho previamente, como ocurrió toda la parte de la pandemia, se termine eso y no se compre más y no se use más. Y con ello estamos cumpliendo con este convenio de Minamata. Tenemos también normada toda la parte de la historia clínica. Esto se encuentra tanto en nuestra norma, en el numeral 9, donde se dice cada uno de los puntos que la historia clínica y el expediente, de hecho, del expediente clínico estomatológico debe contener, como también todo lo que viene la norma oficial mexicana NOM 04 SSA 3 2012 del expediente clínico, que una y otra se encuentran en concordancia. Les pongo algunos de los puntos que también hemos notado que no siempre están presentes en la historia clínica. Por ejemplo, la parte del motivo de consulta, los factores de riesgo, eso no se observa mucho y esta es una parte muy importante, ya que esto nos permite ser predictivos para saber cuáles son las probables enfermedades que se van a presentar en nuestros pacientes. Los antecedentes patológicos, el uso y dependencia del tabaco, y vean cómo no dice nada más de fumar, sino del tabaco, del alcohol, de otras sustancias, y en qué nivel de dependencia pudiera encontrarse la persona. Les queremos comentar, mientras ustedes están viendo esta diapositiva con otros puntos, que también a veces no están en todas las historias clínicas que a lo largo del país hemos podido revisar, que como en muchas partes saben, estamos trabajando una historia clínica que queremos proponer para que esté unificada para todo el país. Yo quiero adelantarme y comentar que ya está muy avanzado este trabajo y que ya incluso hicimos una prueba piloto en algunas partes. Entonces, tenemos muy claro cuáles son las deficiencias que hemos encontrado para precisamente fortalecerlas y que podamos tener una historia clínica que de verdad cumpla con las necesidades para las que fue hecha, que es reconocer quién es nuestro paciente y cuáles son sus necesidades para poder hacer mejor nuestro trabajo. En el numeral 5.9 habla de la realización de la prueba de detección de VIH y nos lo dice de manera específica porque para poder solicitar una prueba de VIH debemos de contar con el consentimiento del paciente o en caso de que sea un menor de edad o alguien que no tenga la facultad legal para ello,
pues de su representante legal. Hemos hecho también trabajos al respecto para poderlos orientar no solamente en lo que la norma de manera específica nos menciona con esta prueba, sino también con muchos otros aspectos que tenemos que visualizar con este grupo, y por eso hemos realizado la guía para la atención estomatológica en personas con VIH. Hemos colaborado con ella, la hizo Sencida y nos hizo el favor de invitarnos para colaborar activamente en ella. Entonces también los invito a revisar la misma. La que se encuentra vigente, por cierto, es la segunda edición y próximamente estaremos trabajando en nuevas versiones. Este punto que también notamos muchas carencias es la carta de consentimiento informado o carta de consentimiento válidamente informado. Y mientras también estamos trabajando el documento que presentaremos para todo el país, para la parte que a nosotros compete, corresponde a cada odontólogo ver que lo que está realizando cumpla con todos estos puntos que el numeral 9 en su desplegado nos indica que debe de estar. Entonces, todos estos puntos, desde dar las alternativas de tratamiento y que esto quede escrito, al decir las ventajas de por qué el paciente está seleccionando este y no otro tratamiento posible, como todos estos puntos, todos deben estar para que esta sea una carta de verdad válidamente informada. Este es un manual, les estamos mostrando un manual que acompaña y desglosa todas las acciones de educación y prevención que vienen en el apéndice normativo al final de nuestra norma 013. Entonces, este manual, que también ustedes copiando el nombre pueden descargar de internet, les da todos los puntos que en el apéndice se mencionan y que al ser un apéndice normativo también está de manera obligada. Este apéndice lo dividimos en grupos en donde está la atención a la embarazada, los niños hasta los 3 años de edad y poblaciones de 4 a 19, 20 a 59 y adultos de 60 años y más de edad. Tenemos el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica, en donde no podemos hacer ninguna intervención conforme al artículo 247 que ponga en peligro la vida o la integridad física del usuario. Y de hecho, en este reglamento se hablan de las sanciones en salarios mínimos a las que será acreedor una persona por no acatar este artículo. Otro punto importante que menciona nuestra normatividad y que viene en relación a esto es que debemos de tener clara la parte de la discreción y la confidencialidad. No podemos estar mencionando fuera del interés médico a quienes el mismo compete lo que en el expediente clínico quede escrito. Recuerden que el expediente clínico es un documento legal y que por lo tanto como tal es visto también por las autoridades. Entonces todo lo que ahí se escribe debe de estar en discreción y confidencialidad. Queda bajo custodia del estomatólogo durante el establecimiento por un periodo de 5 años a partir de la última consulta. Tenemos también la norma oficial mexicana 005 SSA 3 2010. Es 2018, establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios. Y entonces, en esta norma nos habla tanto del control y mantenimiento y erradicación de fauna nociva, como todo lo que un consultorio de estomatología debe de tener. Esto que ustedes están viendo conforme al apéndice informativo J, son los mínimos que ante cualquier revisión en un consultorio de estomatología deberían de presentarse. Puede haber más cosas, pero esto no puede ser menor a este croquis que es el apéndice informativo J. También nos dice en esta norma 005 que la instalación eléctrica requiere de contactos apropiadamente distribuidos en número suficiente
para los equipos instalados y que no se pueden utilizar estas extensiones en un solo contacto, eso está prohibido, como en la imagen del lado derecho. Por normatividad esto no se puede. Debemos de contar con una instalación hidráulica que debe ser complementada con un sistema local de filtración de agua, tanto para la salida de agua de la jeringa triple como de las piezas de mano. Tenemos la norma oficial mexicana 030 SSA 3 2013 para identificar las características arquitectónicas que permitan y faciliten el acceso, tránsito, uso y permanencia de las personas con discapacidad en establecimientos para la atención médica ambulatoria y hospitalaria de todo el Sistema Nacional de Salud. Y en esta normatividad nos va a marcar una serie de elementos, incluso a través de imágenes gráficas, en donde les estoy poniendo un ejemplo, desde la parte exterior del consultorio, de la clínica, cómo debe de estar para las señalizaciones, por ejemplo, para el uso exclusivo de espacios en automóvil, para las personas que tengan alguna discapacidad, así como en el interior. Va a hablar de las cuestiones de, por ejemplo, los baños, de la sala de espera, de los niveles en donde debe de estar la recepción, para que no sea excluyente para ninguna persona. En la norma 005 también nos va a hablar de los requisitos mínimos de infraestructura, continuando con esta parte de la infraestructura, en donde nos va a decir lo que un botiquín de urgencias debe de contener para esta práctica ambulatoria. Y entonces, cuando llegue cualquier persona a revisarnos, estos son los mínimos con los que nosotros debemos de contar. Y una parte muy importante va a ser que no se pueden tocar estos insumos para alguna otra cosa, sino es exclusiva para esta parte de urgencia y por lo tanto siempre debe de estar actualizada, debe de contar con todos los elementos y debe de tener la vigencia de sus insumos también. El compresor debe de ser uno específico. Anteriormente se podía usar cualquier compresor, ahora no es así, sino los compresores que en el área odontológica utilizamos son los que son libres de aceite y debe de estar instalado en una zona donde haya amplia ventilación. Tenemos todo el equipamiento para el consultorio de estomatología. Y en este apéndice normativo nos va a decir de la norma 05 cuál es el mobiliario que conforme al croquis que les enseñé, es un listado que nos dice el equipo, el instrumental, etc. La norma 087 nos habla de cómo, como ya les mencioné hace un ratito, cómo debemos hacer los desechos y siendo nosotros microgeneradores, además de conocer esta norma, deberíamos de conocer esta guía de cumplimiento de la norma oficial mexicana, en donde nos va a decir cómo debemos hacer esta separación y cómo debemos de hacer la contratación o cómo debe de ser el desecho final de todos estos materiales, ¿no? En donde se divide entre lo patológico y lo no patológico, donde dentro de lo patológico podríamos tener, por ejemplo, los órganos dentarios, que si no los desechamos, por ejemplo, a través de las bolsas amarillas, podemos tenerlos siempre y cuando, por ejemplo, se encuentren en formol. Ahí está todos estos posibles residuos que podemos tener y cómo se encuentran clasificados y cómo es el envasado, y eso lo pueden encontrar en la norma y también en la guía. Tenemos también la norma oficial mexicana, la 016, que nos habla de las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada. En este vamos a encontrar en el apéndice acá normativo cuáles son
los mínimos también con los que deberá de contar cada uno de los consultorios de odontología según la especialidad. Y ahí solamente es una captura de pantalla de algunos, no está el listado completo, pero ustedes los pueden revisar y entonces van a encontrar qué se necesita para un consultorio de endodoncia, qué se necesita para un consultorio de periodoncia, aquí escrito como parodoncia, de ortodoncia, de odontopediatría, etcétera. Y hay que cumplir con esta normatividad también. Tenemos la norma 015 para la atención integral a personas que tienen alguna discapacidad y que ahora la legislación está está observando claramente que las personas con discapacidad, al ser un grupo tan vulnerable, pues necesitan toda una legislación que también los proteja y en el ámbito de la odontología, pues tenemos que ser observantes también de la misma. Ahí les dejo el nombre de esta norma. Esto ya se los comenté. Y pues por mi parte sería todo. Si tienen alguna pregunta o comentario, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, maestra Elisa. Le recordamos a las y los participantes que si desean hacer algún comentario o... ¿Sí me escucha? Ay, creo que no me escuchan ahora mismo. No la escucho, maestra, pero sí veo que no tiene... ¿Ahí ya me escuchan? Sí, ya. Ok. Le recordamos a las y los participantes que si desean hacer algún comentario, pueden levantar su mano y podemos activar sus micrófonos o también a través de los chats aquí en videoconferencia Telmex o en Facebook nos pueden hacer sus preguntas. Aquí hay una de Elizabeth Caballero que dice, maestra, en el caso de los consultorios ubicados en un local anexo a un domicilio particular, ¿se puede alimentar el agua del tinaco domiciliario? No reconozco ninguna normatividad que no lo permita, pero con relación al agua, lo que la normatividad nos marca sí es una calidad. Y entonces tendrá que revisar esta normatividad la doctora, como todos, para ver que se cumplan con todos estos estándares y además lo que marca es que los tenemos que buscar en 3 puntos diferentes. Es decir, cuando se hacen las verificaciones, las revisiones, las supervisiones o deduzco que las acreditaciones, cualquier persona que nos revise y nosotros mismos, para asegurarnos que el agua se encuentra en una buena calidad, tenemos que revisarla de 3 puntos diferentes. Por ejemplo, de dónde sale el agua para el vaso, de dónde nos lavamos las manos y de dónde, por ejemplo, lavamos el instrumental. Entonces, eso es en realidad lo que tendría que verificar la doctora y no el primer origen, porque hasta este momento no reconozco ninguna normatividad que marque algo diferente. Gracias, maestra. Están agradeciendo por la ponencia, María del Carmen, María Regina, gracias y felicidades por tan interesante tema y excelente ponencia. Igual en redes sociales nos están viendo desde Tabasco, Chetumal, Hidalgo, Tamaulipas, desde Oaxaca. También nos preguntan cuáles son las consecuencias de aceptar que los pacientes compren insumos para su atención en caso de no contar con los materiales en un centro de salud. Ese es un tema, porque más allá de las consecuencias que pues deduzco que pueden tener un importante alcance, y más ahora nuestra nueva visión es justamente que se dé todo con calidad y no cobrando nada extra, ¿no? A mí me parece que no, entiendo por qué la pregunta, ¿no? Porque seguramente pues esto está ocurriendo con el afán de querer apoyar a la población. Sin embargo, el apoyar a la población tiene que ver con que todo el mundo hagamos lo que nos corresponde y que desde el nivel administrativo pues se den los insumos que correspondan para atender a la población. Yo no, para ser puntual en la respuesta, no conozco la consecuencia al respecto, pero tiene que haber alguna.
tiene que haber alguna, porque dentro de la institución las personas no tendrían por qué estar comprando insumos. Entonces, más bien todos deberíamos de tener muy clara nuestra área de responsabilidad. En el caso de nosotros como profesionales de la salud, nuestra responsabilidad está en la atención y corresponde a otras áreas su responsabilidad en cuanto a poder proveer los insumos que correspondan. De todas maneras, aquí se encuentra mi jefe. Yo al final de mi participación y antes de que termine el tiempo, le daré la palabra por si él quisiera ampliar esta respuesta. Gracias, maestra. Tenemos otra pregunta. Nos dicen, los consultorios que se encuentran dentro de las unidades médicas de atención primaria a la salud, CAIS, CESAS, ¿es necesario que tengan un botiquín dentro del consultorio? Sí, el botiquín de urgencia debe permitirte a ti poder atender la misma. Desconozco exactamente la estructura de la pregunta que amablemente nos hacen, pero lo importante es que tú tengas eso de manera accesible. Muy probablemente sí se nos pida cuando se encuentre alguna revisión que dentro del consultorio estomatológico, porque es más rápido. Por eso digo que desconozco cómo sea esa estructura. Pero lo que quiere decir la normatividad es que eso debe de estar a la mano. Si eso está a la mano, porque no conozco la estructura, pues pudiera solventar esta situación. Si no está a la mano, tendrá que haber uno extra. Perdón, yo no conozco esa estructura, pero espero la respuesta les sea de utilidad. De todas maneras, ahí está mi correo. Y pueden, si no es lo suficientemente satisfactoria la misma y nos quieren mandar el croquis o hacer algo más específico, nosotros estamos a sus órdenes para seguir contestando siempre. Gracias, maestra. Nos dice Elizabeth que la pregunta sobre la cisterna se refiere porque una vez de Cofepris les pedían un tinaco especial para su consultorio. Me da mucho gusto que la doctora Elizabeth retome la pregunta, porque yo les quiero decir más allá, y si me permite la doctora, más allá de contestar eso específicamente, pero sí contestándolo y ampliando la respuesta, la forma en que a nosotros cualquier, por ejemplo, Cofepris o cualquier institución que tenga atribuciones para podernos hacer revisiones, la única forma que nos pueden exigir algo, esto o lo que sea, es que esto se encuentre normado. Por eso es tan importante que conozcamos nuestra normatividad. Si todo lo que se pida debe de tener un aval legislativo, todo. Entonces, cuando nos hagan algún cuestionamiento, alguna observación, nosotros podremos preguntar en dónde se encuentra eso escrito. Y entonces, conforme a legislación, sí nos pueden pedir esto y mucho más. Espero que a la doctora Elizabeth esta respuesta le sea adecuada. Nos dice muy clara su respuesta. Gracias, maestra. Gracias por la orientación. Me parece que hasta ahora son todas las preguntas que tenemos en el chat. No sé si el doctor Alejandro quiere ampliar los comentarios. Bueno, yo me despido y les agradezco mucho su atención y le voy a dar la palabra a mi jefe. Gracias. Muchas gracias, maestra Elisa. Estamos en contacto. Perdón, pero otra vez se nos fue el internet. No se pero y bueno, estamos no. aquí con ustedes y bueno, efectivamente, en relación a lo que preguntaba la doctora Elisa, en relación a la cisterna adicional, realmente yo no creo que se necesite una cisterna adicional. Lo que estipula la norma es que realmente el agua que se está utilizando sea de calidad y muchas veces en las verificaciones hacen estas pruebas. Si no es de calidad, entonces tendrá que hacer lo correspondiente para que esta agua sea de calidad. No sé si es, por ejemplo,
un consultorio que está debajo de muchos departamentos, y entonces eso se complica porque a lo mejor no hay un buen mantenimiento en cuestión de la cisterna y todo eso. Bueno, pues es mucho mejor a lo mejor hacer tener su propia cisterna para poder controlar eso, ¿no? Pero realmente que en estricto sentido que se necesite otra cisterna, no. Es garantizar la calidad del agua en el consultorio. Y bueno, me da mucho gusto que se hayan conectado y el interés que tuvieron en esta plática. La doctora Elisa Luengas es la coordinadora del componente curativo asistencial aquí en la Subdirección de Salud Bucal. Y bueno, nos ponemos a sus órdenes para cualquier pregunta que nos los hagan saber por medio del correo electrónico. Estamos a sus órdenes. Y bueno, pues seguiremos viéndonos ya mucho más seguido. Muchas gracias, maestra Cano. Por favor, me saluda al doctor Tolle. Sí, muchas gracias a ustedes. Vamos a estar trabajando en conjunto todo el próximo año con las siguientes sesiones del Seminario Permanente de Salud Bucal. Les recordamos que se van a realizar el último miércoles de cada mes en horario de 11 de la mañana a 1 de la tarde. De 10 a 12, ¿no? ¿De 10 a 12? Ok. Nos ponemos... Realmente los hacemos así. Ajá, sí, de 10 a 12 y de todas formas saben que nos siguen en redes sociales y nosotros ahí les estamos pasando la información. Les voy a compartir rápidamente la pantalla para que vean en qué parte de la plataforma educativa van a poder ingresar al seminario. Ahorita les comparto el link de registro. Si ustedes ya están registrados, solamente van a tener que ingresar a la plataforma. Y así se ve el inicio de CIESAVI. Lo primero que aparece es la oferta educativa. Para encontrar los seminarios van a tener que ir aquí en categorías, a seminarios, y aquí van a encontrar el Seminario Permanente de Salud Bucal. Y está la primera sesión, que fue la del día de hoy, legislación en estomatología. Solo tienen que ingresar a acceso. Más tarde van a encontrar el video de la sesión grabada que los va a dirigir a nuestro perfil de Facebook. Y cuando terminen de ver el video van a poder realizar el examen final. Les recordamos que cuando ustedes obtengan una calificación aprobatoria van a poder descargar su constancia de manera automática. Y estas sesiones permanecen abiertas y guardadas aquí en la plataforma. Ahorita les comparto el link de registro para las personas que todavía no han realizado su registro en la plataforma, pero eso sería todo. Si tienen algún problema para ingresar a la plataforma, nos pueden contactar por redes sociales o también en los correos de soporte. Y eso sería todo. Les recordamos que más tarde tenemos el Seminario Permanente de Medicina y Salud, y el tema de hoy es urgencias oftalmológicas. En el caso de este seminario, les recordamos que no está dirigido solamente a personal de odontología, es para todo el personal de salud, y que vamos a hacer recomendaciones para un diagnóstico o una referencia oportuna al servicio de odontología. Muchas gracias a todas y todos y nos vemos en la tarde. Gracias, doctor Alejandro. Gracias. Hasta luego.